¡Hola Cuba! ¿Qué tal? Otro día más, el Café Habano abre sus puertas para ofrecerte su mejor café. Sentaos en nuestra terraza y, con toda la libertad del mundo, disfrutemos de una buena tertulia. ¿Cuántas veces hemos visto a la propaganda cubana cascrista tildar de terroristas, fascistas, ultraderechistas y una larga lista de improperios e insultos a los opositores cubanos que piden al régimen su justo y merecido derecho a la libertad de expresión, a que mejore su condición de vida con la adopción de una economía de libre mercado y sobre todo la exigencia al régimen que permita a cada ciudadano vivir como quiera? Desde los inicios de las protestas pacíficas de las Damas Blancas, el Movimiento San Isidro, el 27N y otras muchas iniciativas, contando también a los youtubers cubanos y a diferentes comunidades cubanas que permanecen exiliadas en los confines de la tierra, que alzan la voz al unísono pidiendo a la dictadura una transición democrática y una apertura de derechos y libertades sociales, los agentes y los simpatizantes del Estado cubano inmediatamente han encendido sus alertas y los tachan de delincuentes. ¿Y cuál es el único delito que supuestamente cometen todos estos opositores al régimen? Querer vivir libremente en paz. Curiosamente, estas autoridades de sensibilidad superlativa que el mero hecho de pensar distinto les aterra, les causa un pánico terrible a su inmaculada decencia ideológica, luego no tienen ningún reparo en contar con personas radicales, crueles, que enaltecen la violencia y el terrorismo y que dan lecciones de feminismo insultando a las mujeres. Dentro de la maquinaria propagandística del régimen, en Cuba Información contaron con la participación del rapero español Pablo Hasél, que se halla en prisión por sus canciones de contenido violento, por sus tweets en los que enalteció el terrorismo y la violencia, por agresiones a otras personas por el mero hecho de pensar distinto, además de diversos actos como la quema de banderas de España o de fotos del rey. Semejante individuo cuenta con la solidaridad del Estado cubano, cosa que me espanta mucho, porque cuando las autoridades del régimen les duele y les da pavor que la gente se manifieste pacíficamente en Cuba, o que incluso se hagan huelgas de hambre para la liberación de los represaliados, ¿cómo puede ser que esas mismas autoridades sientan simpatía por alguien como Hasél? ¿Cómo han podido permitir que una persona tan henchida de odio participara en Cuba Información? Y lo más monstruoso de todo, ¿cómo puede ser que las autoridades cubanas aplaudan a esos autodenominados y mal llamados antifascistas que con la excusa de que han metido preso a Hasél, estuvieron durante 2 semanas destrozando las calles y saqueando los negocios de Barcelona y Madrid? ¿Desconocimiento? No creo. Cuando la seguridad del Estado se dedica a intervenir conversaciones privadas como la de Hamlet la Bastida y su plan de marcar los billetes de pesos cubanos, o cuando se toma la molestia de ir a las casas de los convocantes de alguna concentración pacífica para arrestarlos e impedir que vayan a dichas concentraciones, me cuesta mucho creerme que desconocieran quién es Pablo Hasél. ¿Hipocresía y maldad? Sí. Cuando a los opositores que de forma pacífica, sin hacer ningún desperfecto, ningún disturbio y ningún saqueo en Cuba, se les vilipendia con todo tipo de adjetivos odiosos, pero luego ese mismo Estado que reprime a los pacíficos emite llamamientos solidarios para una persona como Hasél, que solo sabe difundir odio visceral allá por donde va, cuando esas autoridades aplauden a los vándalos que lo destrozan todo con la excusa de estar protestando por la libertad de Hasél, es cuando se manifiesta verdaderamente cuál es el talante del régimen, que con violencia se hizo con el poder y con violencia sostiene su supervivencia en el poder, una doble vara de medir muy habitual en el marxismo,
Al opositor que es pacífico se le ataca porque en sus ideas lleva la razón, pero al simpatizante que es violento, el Estado cubano le premia porque como no tiene ideas sustentadas por la razón, debe imponerla a base de golpes. Hoy, Guerrero cubano, al igual que ayer, ha estado muy comedido, pero esta vez ha tenido unos desatinos que gustosamente pienso corregir. El COVID-19 continúa haciendo estragos en Cuba. Guerrero cubano lo reconoce en varias ocasiones en su vídeo, y entonces llegó la parte propagandística para decirnos que el sistema sanitario cubano es el mejor del mundo mundial. Cuando el youtuber Otaola dijo que ojalá el mundo hiciera una misión humanitaria en Cuba para ayudar a los médicos cubanos a combatir el coronavirus, los chicos de la seguridad del Estado se enfurecieron de tal forma que rechazaron tajantemente cualquier ayuda venida del extranjero. Mirad, los que lleváis la cuenta de Guerrero cubano, cuando la gente se muere en un país que apenas tiene medios materiales, tecnológicos y humanos, toda ayuda es poca. Precisamente Cuba necesita la ayuda humanitaria que le pueda llegar desde países con una tecnología más moderna y mejor, capaz de hacer frente al COVID-19 y de impedir que el virus se propague por el resto de la población. Pretender autobloquearse con el único fin de intentar demostrar la valía de la sanidad cubana es empeñarse en dejar morir a su propio pueblo por una mera cuestión de orgullo patriotero ridículo. Deberíais pedir unas políticas con lógica y no con ideología. ¿De qué sirve la ideología si la problemática que plantea la realidad requiere una solución que la ideología no puede dar? A continuación, con ese hilo tan fino, Guerrero cubano usó exactamente el mismo truco que usan los políticos de la izquierda española. Echar balones fuera para decir que son los mejores y que no pasa nada. Tienen la casa en llamas detrás, pero juran y perjuran que está todo controlado. La maquinaria propagandística del régimen, con tal de no reconocer que tienen un problema muy serio y muy gordo en Cuba, se puso a comparar la cantidad de muertos por COVID-19 con Estados Unidos. Así cualquiera demuestra que Cuba es el país que mejor gestiona la crisis epidemiológica. Vamos a ver, la comparación no debe de ser con la cifra de muertos totales en cada país, sino el porcentaje de fallecimientos conforme al número de habitantes. Sí, en Cuba han muerto 1.431 personas por COVID y en Estados Unidos 606.000. Pero, ¿cuál es el porcentaje total de la población de ambos países? Porque no es lo mismo que muera el 10% que el 4% de una población. Estos porcentajes son los que dan el dato real para poder hacer las comparaciones. En China murieron poco más de 4.000 y en un país de miles de millones de habitantes como China, ese porcentaje es irrisorio. Sin embargo, según la propaganda cascrista, Cuba es mucho mejor que China porque ha tenido menos muertos. Es que es ridículo hacer tal comparación. Demuestra que se tiene un gran desconocimiento de cómo se debe gobernar un país, el que se fija solo en los números de defunciones totales, pero no estudia el impacto porcentual del total de habitantes. Y si, solo por poner un ejemplo, no son datos reales, solo es un ejemplo, y si los 1.431 muertos de Cuba suponen el 20% total de la población cubana y los 606.000 muertos estadounidenses solo fueran, digamos, un hipotético 4%, ¿en cuál de los dos países ha afectado más la pandemia? ¿En el que ha tenido una pequeña cantidad de muertos, pero ha perdido un hipotético 20% de su población? ¿O el que ha tenido muchos muertos, pero apenas ha sido un teórico 4% de su población? Y bueno, se nos ha acabado el café, pero mañana el Café Habano volverá a abrir sus puertas con más café para que podamos charlar juntos de nuevo. Que tengan un buen día y que todo les vaya bien. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad,
y si no la hay, sin duda la habrá.